no fue la desaparición del narcotráfico, sino el reemplazo de esos grandes carteles por organizaciones más pequeñas que continuaron con el tráfico de drogas en cantidades relativamente similares. Entonces, tal vez el efecto inmediato, cuando menos, no sea una disminución dramática del tráfico de drogas desde los países productores de cocaína específicamente, como Colombia, o de coca, sobre todo, de hoja de coca, el insumo básico, Colombia, Bolivia o Perú, hasta el mercado norteamericano. Entonces, ¿qué cambia en México con este nuevo escenario tras la caída del narco más buscado? Sí, bueno, solo una aclaración. Digamos, podría en todo caso ir a otros mercados y no tanto a Estados Unidos, pero lo que voy a decir es que los antecedentes sugieren que la cantidad de coca traficada, de cocaína traficada, no va a cambiar dramáticamente. A largo plazo, en el caso de Colombia, nuevamente siguiendo el ejemplo colombiano, que es el único antecedente que tenemos, si bien los grandes carteles fueron reemplazados por muchos carteles pequeños, 2 o 3 grandes carteles por docenas de pequeños grupos, estos no generaban el mismo nivel de violencia que los grandes carteles, ni tenían el mismo poder corruptor de los grandes carteles. Entonces, hay una reducción de la violencia y del poder o de la influencia de los narcotraficantes, pero el tráfico no desaparece. Bueno, el consumo no ha desaparecido. Tampoco. Vamos ahora a otro país de América Latina, a Venezuela. La marcha del 12 de febrero congregó a cientos de personas en todo el mundo, además no solo en Venezuela, por la paz en ese país. Pero esto no fue lo único que hizo noticia este fin de semana. Un general en retiro y opositor a Nicolás Maduro se atrincheró armado en su casa. El fin de semana en Venezuela estuvo marcado por la Marcha de la Paz, que pedía el fin de la represión. La iniciativa, convocada en las redes sociales como numeral 22F, contó con la adhesión de venezolanos alrededor del mundo. En Argentina, cuyo gobierno ha respaldado al presidente Nicolás Maduro, varios manifestantes enviaron mensajes de aliento a los estudiantes venezolanos. Estamos pidiendo SOS por Venezuela para que se respeten los derechos de los venezolanos, para que respeten los derechos humanos, para que no sigan golpeando a los estudiantes, para que no sigan muriendo estudiantes. Es lo que estamos pidiendo y hacemos un llamado al pueblo argentino que se sume a esta convocatoria, porque todos tenemos derecho a vivir y a expresarnos como gente libre que somos. No es posible que en pleno siglo XXI tengamos un Estado que reprima de esta manera a la ciudadanía. En Madrid también hubo una concentración con pancartas que llevaban mensajes contra el gobierno de Venezuela, mientras que en Estados Unidos varias personas salieron a protestar en Washington a favor de las movilizaciones contra Nicolás Maduro. De esta manera, el 22F se llevó a cabo con éxito en todo el mundo, pero en Caracas fue donde hubo una acogida mayor. En la jornada participaron el líder de la oposición, Enrique Capriles, y la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori. En contraposición, Maduro convocó a una marcha de mujeres chavistas por la paz y contra el fascismo. El domingo también se manifestaron personas de la tercera edad a favor del gobierno. De otro lado, un general retirado se atrincheró en su vivienda con una ametralladora, aunque posteriormente se mostró solo con un megáfono a través del cual repitió su derecho a la legítima defensa. Hice recomendaciones y por haber dicho, por haber recomendado a ciudadanos desarmados que usaran un alambre para defenderse de bandas criminales, tropas, tanques y fusiles, por eso me quieren meter preso. Vivas fue acusado por el presidente Nicolás Maduro de entrenar a los que cruzaron cables en las barricadas levantadas en algunas calles durante las protestas. Contra ellas impactaron algunos motorizados, como el que murió degollado la noche del viernes pasado. Y he mandado a detener al general en situación de retiro, que llamó a colocar las huellas y que entrenó a estos fascistas. Lo mandé a buscar, Ángel Vivas. Que lo busquen y lo traigan. Vivas ha denunciado la penetración de agentes cubanos en las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, mientras que Maduro asegura que ha tomado armas contra la República, lo que es un delito más grave de los que ya ha cometido, y va a ser juzgado por eso. Y hoy el líder opositor Enrique Capriles decidió no acudir al Consejo Federal de Gobierno convocado por el presidente Maduro, quien, rodeado de seguidores motorizados, le pidió integrar una fuerza para impedir hechos delictivos.
Un grupo de motorizados, que según la oposición son las milicias armadas del chavismo, llegaron hasta el Palacio Presidencial de Venezuela para reunirse con el presidente Nicolás Maduro. El mandatario los recibió calurosamente y no dudó en darle su respaldo a los colectivos, como los llama el gobierno. Sin embargo, estas bandas están acusadas de asesinato de estudiantes opositores, como la reina de belleza Génesis Carmona. Maduro aprovechó su discurso para invitar nuevamente al diálogo a Enrique Capriles, pero este le respondió con una negativa. ¿Cómo voy yo a presentarme en una sesión en el palacio, en un salón con aire acondicionado, con un control absoluto, porque a ustedes no los van a dejar entrar allí? Probablemente después que yo diga esto, capaces que los invitan para que entren. De otro lado, a través de las redes se difundió el desgarrador testimonio de Carmen González, madre de Jimmy Vargas, un joven asesinado en Táchira por una presunta bala de la Guardia Nacional Bolivariana. Ellos son los que están matando a toda Venezuela, están matando a toda Venezuela. Y yo voy a salir a luchar por mi hijo. Mi hijo murió como un héroe, luchando por su país, por la libertad de su país. Eso, por eso. Dios mío, lo grito en el mundo entero, que vengan ahora por mí, que vengan a matarme ahora a mí. Ante esta ola de violencia en Táchira, su gobernador José Gregorio Bielma Mora tomó distancia de Maduro, aunque es de las filas chavistas, pidió la liberación de Leopoldo López y dijo no estar de acuerdo con mantener presos políticos. De otro lado, el astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona difundió un video a favor del presidente Maduro. Que yo estoy dispuesto a ser un soldado de Venezuela para lo que mande. Por eso creo en Venezuela, viva Chávez, viva Maduro, viva Venezuela. Maradona defendió a Maduro durante la firma de contrato para transmitir el Mundial junto a Víctor Hugo Morales para la cadena Telesur. Bueno, Capriles ha dicho que no va a lavarle la cara al régimen asistiendo a esta reunión, que es una reunión de gobernadores. Él, siendo gobernador, estaba invitado. No tiene que ver, digamos, explícitamente con la crisis, y que el gobierno está moribundo. ¿Cuál es tu opinión? Yo honestamente no veo síntomas de que el gobierno esté moribundo. La economía lo está, eso sí, y tarde o temprano eso le va a pasar una gran factura al gobierno. Pero, por ejemplo, si a mí me hubieran preguntado hace 10 días si el gobierno de Ucrania iba a caer, yo hubiera dicho que no. Pero de repente, en los días sucesivos, uno ve indicios de que hay una descomposición en el gobierno. Primero, 12 congresistas del partido oficialista abandonan el partido. El gobierno, que ordena reprimir a los manifestantes con la fuerza militar, tiene que reemplazar al jefe de las Fuerzas Armadas porque se niega aparentemente a utilizar la fuerza, a ejecutar la orden, y renuncia el ministro del Interior, encargado hasta ese momento de la represión. Uno veía indicios de una descomposición que no se veía antes. En el caso de Venezuela yo no veo ninguno de esos indicios, o sea, no veo ninguna ruptura en la cúpula por ahora que pueda justificar la presunción de que el régimen está moribundo, porque habría que recordar también, para ponerlo en perspectiva comparada, de ejemplos como el de Zimbabue. Ese gobierno generó la mayor hiperinflación del mundo desde la República de Weimar en Alemania, sin haber perdido la Primera Guerra Mundial, como fue el caso en Alemania, y sin embargo permaneció en el poder pese a los destrozos que generó en la economía. Y acá Alan García también se mantuvo hasta finalizar su periodo. Sí, aunque uno diría García fue elegido democráticamente. Claro, eso alguien podría argumentar lo mismo respecto a Venezuela. Sí, no prefiero entrar en esa discusión. Y a Yanukovych también. Y respecto a Yanukovych. Y a muchos tiranos que fueron sacados por la Fuerza Popular. Pero digamos que el deterioro de las condiciones de vida no es condición suficiente para decir que el gobierno está moribundo. Yo creo que la oposición todavía no está en condiciones de lanzarle un tiro de gracia. Creo que eso no va a ocurrir en el futuro inmediato. Pero ¿cuán gobernable es Venezuela en esta situación? Lamentablemente una posibilidad es que es gobernable si arrecia la represión. Y niveles crecientes de represión no han recibido mayor protesta por parte de virtualmente nadie fuera, digamos, dentro de América Latina y el Caribe. Me refiero básicamente a los gobiernos. Estados Unidos sí ha criticado, pero Estados Unidos, por ejemplo, sigue comprando hasta el último de los barriles de petróleo que siempre le ha comprado a Venezuela. O sea, no ha condicionado la compra de petróleo venezolano a la conducta del gobierno en estos temas. Y Estados
Estados Unidos no tiene mayor autoridad moral de cualquier manera en la materia porque básicamente apoyó el golpe de Estado del 2002. Entonces, digamos, no veo que fuera de Venezuela haya algún movimiento, digamos, a nivel oficial o de entidades multilaterales dispuesta a hacer algo que pueda marcar una diferencia. Incluso hubo declaraciones que llamaron la atención del gobernador del estado de Táchira, oficialista, quien criticaba que estuviera preso Leopoldo López, y Táchira es un estado que ha protestado y que está incluso militarizado, ¿no?, en la frontera con Colombia, pero luego por Twitter él ha tenido una rectificación, ha dicho que él sigue apoyando la revolución. ¿Hay temor todavía o probablemente no se anime aún a cambiar de posición? Hablando de síntomas de descomposición, eso es lo más cercano que hemos tenido a uno y no ha terminado de serlo, ¿no? Exacto. Entonces, yo todavía tengo mis dudas. Además del gobierno alegaría, presumo que López no está preso por sus ideas políticas, sino por la violencia que se le atribuye, y el juicio que le seguirá determinará si es responsable o no. Pero claro, estamos ante un poder judicial y un país en el cual, por ejemplo, Maduro ha dicho que va a pedirle al Congreso que elabore una comisión que investigue los crímenes, una comisión de la verdad que investigue los crímenes cometidos por el fascismo. Dado que para él fascista es sinónimo de opositor movilizado, solo se da por supuesto de antemano que todos los crímenes fueron cometidos por la oposición y que solo esos crímenes van a ser investigados. Comienza sin aparentemente buscar la verdad, ¿no? o dando por verdad su versión. Además es casi el 50% entonces del país que votó en contra de él, que podría llamarse fascista en un país de larga trayectoria democrática como fue Venezuela durante tantos años. Bueno, eso sí es llamativo, ¿no? Que no vea diferencias en la oposición, cuando incluso Stalin, cuando crea los llamados frentes antifascistas, frentes populares antifascistas en la Europa de la década del 30, estos incluían a partidos liberales. O sea, hasta Stalin era capaz de hacer matices donde Maduro no los ve. Y totalitario era Stalin. Sí. Y esta imagen que hemos visto, que también es fuerte, ¿no?, de un general en retiro atrincherándose en su casa, ¿no es también una muestra de que hay, no sé si descomposición en el caso del general, pero es importante también, ¿no? Yo presumo que el gobierno no quiso darle la posibilidad de o bien caer peleando en el intento de atraparlo, o bien ser atrapado en un contexto de conmoción que lo convierta en una suerte de mártir o en su defecto de héroe de la oposición. En alguna medida eso es lo que hicieron con López y presumo que no quieren repetir el error. No, en general. Vamos ahora entonces a Colombia. El presidente Juan Manuel Santos confirmó que su cuenta de correo personal fue espiada. También fueron interceptados mensajes de familiares, mientras que todavía no hay responsables. Preparándose para los comicios presidenciales de marzo, el mandatario Juan Manuel Santos anunció que el exministro del Interior y de Vivienda, el oficialista de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, será su nuevo compañero vicepresidencial en esta etapa. Quiero anunciarle al país que le he pedido al doctor Germán Vargas Lleras que me acompañe